antes de Manuel Castel, viene un contexto en España a causa de la dictadura de Franco. Desde 1939 Franco gana la guerra civil, sin embargo se une a reuniones con Hitler para mantener una postura colaborativa con la Alemania de Hitler, esto ya para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando él ve que Hitler está perdiendo esta guerra, él cambia su postura a una postura neutral, lo cual hace con otras naciones también como China. Todo esto al final trae unas consecuencias, que es el aislamiento del país, donde no se permite el comercio exterior, y entonces se influencia por una fuerte intervención del Estado de Franco hacia la economía de todo el país. Los salarios bajaban, los precios subían, la productividad agraria disminuía. Entonces esto trae una grave situación económica, que incluso repartían cartillas de racionamiento para poder repartir la comida en la población, ¿cierto? A raíz de esto, pues, hubo un vacío industrial, que no se lograba la evolución económica desde el 1939 hasta 1955. Ya aquí Manuel Castel había nacido, ya tendría aproximadamente 10, 11 años de edad, y es donde el contexto donde él se relaciona. Llega luego el Pacto de Madrid con Estados Unidos, donde se cambia ayuda económica, cambio de puestos de mando, militares, y entonces entra la guerra de Marruecos y España, que fue una guerra silenciosa que a lo largo no se desarrolló, ya en 1955. Ya en 1960 la economía empieza a subir, porque empieza a haber inversión del exterior, y esto ocasiona un despertar social, sobre todo en los estudiantes. Ya en 1960 estamos hablando de que Castel va aproximándose a los 20 años, y él es estudiante y entra a ser un estudiante activista, por lo cual su participación constante en todos los eventos sociales, las huelgas, hace que él huya a Francia. Ya en Francia estudia y se convierte Manuel Castel en el profesor más joven, ¿sí? El profesor más joven en Francia. Estamos hablando de 1968. Luego de estar en Francia y formarse en Francia como profesor, él va a Estados Unidos, donde empieza a estudiar, y surge este interés sobre los impactos sociales y la tecnología y la información. Hay que enfatizar en que los ideales de Castel y su interés van dirigidos a lo cultural, a lo económico, lo social, ¿sí? Esto genera que él tenga una estructura y un concepto del mundo, y él, en un video, el cual les voy a dejar el link al final, habla y dice que el mundo es complejo y que solo se puede entender desde la disciplinariedad. ¿Qué significa esto? Que si yo no entiendo de arte, debo estudiar arte para poder comprender esa disciplina. Si yo no entiendo de historia, debo estudiar historia. Entonces él empieza a manejar esta teoría, y entonces se direcciona hacia las disciplinas de la investigación, la disciplina de la psicología, la antropología, la historia misma, y hace también una tradición. Yo no me creo en las disciplinas, y de hecho a lo largo de mi vida he cambiado constantemente de disciplinas. Estudié económicas, estudié derecho, estudié sociología, estudié ciencias humanas en términos más amplios, he sido catedrático de sociología, catedrático de economía política, catedrático de urbanismo, y ahora últimamente catedrático de comunicación.
porque me parece importante. Entonces, cuando algo me importa y no lo entiendo, me hago profesor de esto para aprender. Y hace también una tradición sobre el marxismo, ¿sí? Esto permite decir que él tenía una corriente de pensamiento humano y ya toda esta corriente de pensamiento se va a empezar a formar y se generan lo que son sus obras, los libros que escribe Castel a través de toda su historia. Ya en 1996 saca un libro que es La Era de la Información Económica, Sociedad y Cultura. Es una trilogía que le sigue El Poder de la Identidad de 1997 y en 1998 también saca la última trilogía, el último libro de esta trilogía, Fin del Milenio. Todos estos libros hablando sobre el concepto de la información y la importancia de la red social y todas las falencias tanto como las cualidades. Incluso él habla y dice que esta estructura en torno a las redes, en lugar de los actores individuales, funciona a partir del flujo constante de la información. Bueno, Castel tiene un amplio recorrido a nivel de literatura. Este estudiante activista a lo largo de todo ese recorrido recopila la experiencia, recopila a través de la investigación científica, porque él estudia todas las ciencias que no logra entender para poder hacer esa recopilación de información y finalmente terminan como resultado de todo esto en 26 libros, iniciando por esta trilogía de la que ya les hablé. Y dentro de toda esta gama de libros y lo que nos insta en esta clase es la geografía, él habla sobre y crea un libro, escribe un libro llamado La Cuestión Urbana. Este libro en particular lo saca inicialmente en francés en el siglo XXI. Este libro lo publica en 1972 y su primera edición en español en 1974. Ya el texto como tal responde a preguntas sobre los problemas urbanos que se presentan en la sociedad contemporánea. Castel en este libro busca las raíces de estos fenómenos, ¿cierto? Esos problemas generados en la sociedad, las contradicciones del capital y los impactos que tienen los movimientos sociales en los procesos políticos. Para esto, el autor analiza las condiciones actuales de la fuerza de trabajo, el proceso urbano, la urbanización, la ideología, la estructura y la planificación urbana. Entonces me llama la atención que mirando pues en la web, tampoco fue que compré el libro, encontré un pequeño fragmento del libro y en el que él inicia con unas preguntas y son estas: ¿es la ciudad fuente alternativa de creación o de decadencia? ¿Es lo urbano estilo de vida y expresión de la civilización? ¿Es el medio ambiente factor determinante de las relaciones sociales? Tales son las conclusiones que se podrían deducir de las formulaciones más difundidas en relación con el tema del mismo. Los polígonos urbanos periféricos enajenan, el centro libera, los espacios verdes relajan, la gran ciudad es el reino del anonimato, el barrio produce sociedad, los tugurios originan la criminalidad y las ciudades nuevas suscitan la paz social. ¿Cuál sería la reflexión entre el espacio construido entre la ciudad como ente físico y la estructura social que es contenida en el mismo tiempo? Entonces él plantea las divisiones o las luchas dialécticas entre lo urbano y lo rural. Y al concluir lo hace en una sentencia muy pesimista. Realmente Manuel Castel piensa que lo urbano ha llegado para quedarse. Estamos en un nivel de desarrollo donde los sistemas económicos y políticos se han desarrollado a tal nivel que no podemos escaparnos de ese marco conceptual, ¿cierto? En esta parte yo creo que entraría el capitalismo, ¿cierto? Hablando del hecho de que
esas manifestaciones espaciales vienen siendo como inherentes al sistema capitalista. Entonces, solo es posible alterar su forma y el contenido de una ciudad aboliendo el sistema capitalista. Entonces, vamos a recordar que el capitalismo es un sistema económico que se basa en que los medios de producción deben ser propiedad privada, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo alcanzo a percibir en la lectura sobre este concepto de Castel. Entonces hay que abolir ese contenido y esa forma capitalista, ese sistema, para poder hacer que haya un cambio en la estructura. Finalmente, el sistema capitalista descansa en la propiedad privada y en la posesión monopolista del suelo urbano. Y una consecuencia de este enfoque, podemos decir, es que el geógrafo urbano no puede abordar el estudio de la ciudad desde una posición neutral, con la presentación o pretensión de explicar y comprender la estructura espacial de un modo escéptico, sino que debe tomar parte activa de denuncia y compromiso, contribuyendo entonces con su esfuerzo de acuerdo a su intelectualidad y la práctica política a la estructuración del sistema capitalista. O sea, tiene que regirse por lo que diga el sistema capitalista para poder hacer un cambio en la ciudad. Pero para poder hacer un cambio en la ciudad tendría entonces que abolirse el mismo sistema. O sea, no sé, si me volvió un 8 y lo volvió un 8. La profe les explica. Bueno, me emocioné. Cuando hablamos de ideología urbana, también estamos hablando de una suerte de ideas solicitadas, las cuales plantea una relación intrínseca entre el espacio construido y la estructura social, ¿cierto? Entonces, si planteamos un cambio a nivel social, un cambio político, un cambio de estructura, de jerarquía, tendríamos que pensar al mismo tiempo en un cambio de nuestra ciudad, lo cual casi nunca se da porque la ciudad es un espacio construido, es un espacio relativamente estable a lo largo del tiempo. Digamos que la lectura de Castel nos ayuda mucho a comprender este conflicto, pero nos deja un sinsabor totalmente amargo en la boca, ¿cierto? Pensar que lo urbano no es más que una ideología. ¿Cómo lo explico? O sea, lo urbano no es más que una ideología, pero está formada solidificada en el tiempo y que no existe solución alguna. Entonces, como uno queda como lee esto de Castel y piensa, o sea, si existe capitalismo no hay posibilidad de evolución en la ciudad y de transformación, porque todo es en torno a la propiedad privada. Bueno, ya como amerita el tiempo, hay uno de sus libros direccionados también hacia la geografía y muy importante para esto es este libro llamado La sociología urbana. Manuel Castel escribe este libro, lo que son los problemas de investigación en la sociología urbana. Él lo escribe y ya pues en el siglo ya XXI, en 1971, y hace un énfasis eh, ahondando sobre los problemas de la realidad social desde las ideologías urbanas y la organización social del espacio en torno al materialismo social. Yo creo que esta es la influencia y la importancia que se le puede dar desde la planeación y el desarrollo social, ¿sí? Ya que esto abarca y se considera que es en la realidad la ciencia de la sociedad, ¿sí? Aquí es donde se encuentran inmersas todas estas ciencias de la sociedad y en donde hay que observar y analizar los procesos que se dan en este, especialmente los de consumo. Esencialmente Castel se centra en aquellas dinámicas que permiten el equilibrio y desequilibrio de la sociedad. Bueno, finalmente aterrizando ya en toda esta bibliografía del autor de Castel. ¿Quién es Castel hoy en día? Castel es un sociólogo y economista, es un académico, él tendrá 73, 78 años actualmente y es un académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
esto sí lo estoy leyendo, profe. Es profesor emérito de la Universidad de California en Berkeley, que tras 21 años en esta institución la abandona para incorporarse a la Universidad Oberta en Cataluña, Barcelona. Entonces, este es como un poquito de lo que representa el nombre de Manuel Castel Oliván a nivel de su participación a través de lo social, a través de lo cultural y de toda esa estructura que él manejó y esa importancia que le dio a la cultura económica, a la importancia de las comunicaciones, del espacio, de la geografía. Y bueno, ya, profe, me pone un 4.5, me lo deja en la nota. Y muchachos, no asisto hoy a clases porque estoy en proceso de mudanza. Tengo un daño en la tubería de la casa, entonces tuve que buscar casa así de una y ya al día de hoy me estoy mudando, gracias a Dios. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, la profe nos colabora. Chao y muchas gracias.